Mueva la fuente de alimentación a la carcasa. Alinee los orificios de la fuente de alimentación con los orificios de la carcasa. Asegure la fuente de alimentación a la carcasa con los tornillos adecuados. Recupere la CPU de la alfombra antiestática. Gire la CPU para que el indicador de conexión 1 esté alineado con el pin 1 del zócalo de la CPU. Alinee las muescas de orientación de la CPU con las teclas de orientación del zócalo. Coloque la CPU suavemente en el zócalo. Cierre la placa de carga de la CPU y asegúrela en su lugar cerrando la palanca de carga y moviéndola debajo de la pestaña de retención de la palanca de carga. Aplique una pequeña cantidad de compuesto térmico al chip de la CPU y extiéndalo uniformemente. Alinee los retenedores del conjunto del ventilador, disipador de calor con los orificios de la placa base. Coloque el conjunto del ventilador. Apriete los retenedores del conjunto de ventilador. Conecte el disipador de calor a la placa base. Recupere el módulo RAM de la alfombra antiestática. Alinee las muescas del pestillo del módulo RAM con las muescas de la ranura y presione hacia abajo hasta que las pestañas laterales hagan clic. Asegúrese de que las pestañas laterales hayan bloqueado el módulo RAM y compruebe visualmente si hay contactos expuestos. Repita para el segundo módulo RAM. Mueva lentamente la placa base en la carcasa mientras alinea los orificios para los tornillos y los separadores. Fije la placa base a la carcasa con los tornillos adecuados. Mueva la NIC al estuche. Alinee la NIC con la ranura PCIe por 1 de la placa base. Presione suavemente la NIC hasta que la tarjeta esté completamente asentada. Asegure la NIC fijando el soporte de montaje de la PC a la carcasa de un tornillo. Mueva la NIC inalámbrica a la carcasa. Alinee la NIC inalámbrica con la ranura PCI de la placa base. Presione suavemente la NIC inalámbrica hasta que la tarjeta esté completamente asentada y asegure la NIC inalámbrica fijando el soporte de montaje de la PC a la carcasa con un tornillo. Mueva el disco duro a la carcasa. Inserte el disco duro en la bahía de la unidad. Asegure el disco duro a la carcasa con los tornillos adecuados. Mueva el FDD al caso. Coloque el FDD de modo que se alinee con el compartimiento para unidades de 3,5 e inserte la FDD en la bahía de la unidad. Conecte todos los cables internos. Conecte los cables a la computadora, ya sea monitor, teclado, ratón, USB, paralelo, Ethernet y poder.
Y así tendríamos nuestra computadora armada.